Holi, bienvenida, bienvenido al nuevo episodio del podcast de Arte Friki. Yo soy Sandra y espero que pases un ratito muy agradable en compañía mientras te voy contando las cositas que tengo en mis agujas. Para empezar, te voy a comentar que para Pascua organicé un call en el grupo de Telegram donde hemos tejido un amigurumi y un accesorio a ganchillo. Te voy a enseñar el amigurumi y con esto ya te enseño los proyectos terminados. Mira, es este conejito que además es una zanahoria. Las orejitas, a ver, ahí, con las patitas, las raíces y la colita que se la puse de color verde, el pomponcito. A mí la verdad me gusta un montón. Mi hija, en cambio, está bastante decepcionada porque ella quería una chica. Y eso, de que lo haya hecho chico, no le ha gustado mucho, la verdad. No sé, yo creo que es chulo, que es bien bonito. Es muy original. El patrón es de... Buena pregunta. El patrón es gratuito y es de Elena Belova, si no me... sí, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es rusa, si no me equivoco. Y lo tienes gratis ¿cómo se llama? En YouTube también tienes un vídeo tutorial y además hay una página que es donde nosotras lo vimos en el que una chica lo tradujo al inglés y de ahí hemos sacado el patrón. Esperamos que lo tienes gratuito en su YouTube, el video tutorial, ¿vale? Nada, es muy fácil, la verdad es que es muy facilito de tejer. Empiezas tejiéndolo, a ver, desde la cabecita, vas tejiendo lo que es toda la cabecita, añades el color naranja y después ya pues los detalles, la cenefita esta, después las orejitas, que bueno, yo no las he rellenado, lo que sí he hecho ha sido pintarlas un poquito para darle ese colorcito, al igual que en los coloretes. No sé, a mí sí que me gusta, me parece que es muy original, muy bonito y... Una pena, pero la verdad es que mi hija ni lo mira, porque como es chico, no lo quiere. Así que nada, os digo que se va a ir ahí a la colección de amigurumis y a mí me ha gustado mucho y vais a ver que voy a colgar en Insta un collage, sí, un collage de las fotos con los diferentes proyectos que han hecho las compañeras y vas a ver que cada cual más bonito. La verdad es que han salido conejitos y conejitas súper bonitos. Muchas gracias a todas las que habéis participado y está muy guay porque vamos viendo los avances de cada una, vamos comentando, pues yo lo he hecho así, yo lo he hecho así. A mí lo que me pasó, por ejemplo, es que comencé a tejerlo con aguja de 2 milímetros, con una lana muy finita, pero tan finita como un hilo. De hecho lo tengo aquí encima y no me estaba gustando el resultado, no me estaba motivando el tejerlo. Fíjate, esto, ¿vale? Como te he dicho, se empieza por la cabeza y luego vas lo que es añadiendo el naranja para hacer la zanahoria. Fíjate que en comparación, aunque es verdad que bueno, hubiera quedado más pequeñito y seguramente también muy chulo, pero no me estaba motivando el tejer tan finito. Entonces dije, mira, voy a comenzar de cero, que prefiero, lo voy a hacer a mi gusto, a mí me gustan los amigurumis un tamaño majo, no sé, la verdad no lo he medido, pero yo creo que así a ojo tendrá más o menos con las orejas incluidas unos 30 centímetros, más o menos, arriba abajo, ¿eh? Y nada, este es el resultado y yo feliz, la verdad, me gusta mucho. Para el Cal Pascua, como ya te he comentado, hicimos ese amigurumi y un accesorio a ganchillo. Y fueron estos posavasos en forma de huevo, decoraditos. Que esto
está muy bien para gastar restos. Y por último, que yo suelo hacer siempre de 4 en 4 los posavasos. Muy facilito de tejer. Esto está hecho con restos que tenía por casa de acrílico, al igual que los amigurumis yo los suelo hacer con acrílico, y si puede ser con lana anti-peeling, mejor. Me gusta mucho cómo quedan. Y nada, tienes el video tutorial en el canal, te dejaré un enlace en la cajita de información para que vayas a echarle un vistacito si te apetece. Y lo mismo, voy a colgar tanto en Instagram como aquí en YouTube los huevitos que han tejido las compañeras para que veas lo bonitos que han quedado, lo colorinchis y los pequeños detallitos que han hecho que cada uno sea único, al igual que los conejitos y las conejitas, que es que cada uno le ha dado su personalidad, le ha puesto los detallitos que le ha parecido, le ha puesto también algún adornito y han quedado, ya te digo, maravillosos. Más cositas que tengo terminadas. Mira, pues es este pez globo, también amigurumi, que sirve también como un amigurumi antiestrés, porque tú mira, cuando lo aprietas, pues tiene esta particularidad que está muy guay, la verdad. Esto lo he tejido gracias a High Crochet por una colaboración que hicimos. Y tienes también el vídeo en el canal, te dejaré el enlace por si quieres ir a verlo, porque ahí te explico todo, cómo viene el kit, hacemos el unboxing, vemos lo que trae, si merece la pena, si no. Y otro amigurumi que he tejido también es este, que, mira, fíjate, es que aquí se ve. Aquí hubo un pequeño accidente y el globito pues ha quedado un poquito menor, debería quedar algo así. Esto fue culpa mía, un pequeño accidente que hubo, pero está muy guay, la verdad. Mi niña lo llevó al cole y hasta la profesora se quedó loca. O sea, es que lo ves y no puedes evitar hacer el squishy, el apretarlo, porque la verdad que lo del antiestrés lo cumple, porque es como las pompitas estas de los plásticos, que una vez empiezas ya no puedes parar. Pues es algo parecido. Y bueno, que si no lo aprietas, pues te queda como un amigurumi al uso. El pez globo, que es muy mono él. Y el pulpito, que bueno, yo le puse un lacito porque obviamente mi hija quería que fuera una niña, una chica, y había que poner un lacito súper monoso. Así que ahí está. Esto es súper fácil de tejer, ya te digo, échale si quieres un vistacito al vídeo anterior donde te hablo de ello, y además con un código que te dejo ahí obtienes un 10% de descuento, creo que era, así que oye, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Menos es nada, dicen. Y terminado, miro chuleta, no, no tengo nada más. Empezado tengo mucho, avanzado poco y terminado menos. Así que ahí estamos. Siguiendo con el tema de amigurumis, porque este mes le he estado dando bastante al ganchillo. A ver, las amiguitas de mi hija me tienen loca con que les teja amigurumis. Pero claro, es que ya me vienen hasta con lista. Yo quiero un unicornio, quiero una princesa, quiero un no sé qué, una sirena, bla, 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 bla. Entonces, claro, a ver, la cosa es, si te hago a ti, niña, a la otra también le tengo que hacer, obviamente, porque la cosa es que si le hago a una, pues tengo que hacer la otra, y a la otra, y a la otra, porque yo soy de la filosofía de nunca hacerle feo a ninguna niña, a nadie. Quiero decir, si, por ejemplo, tengo 3 caramelos y hay 4 niñas, o niños, me da igual, yo no voy a sacar esos caramelos, porque no creo que ninguna o ninguno merezca ser el que se quede sin ese caramelo.
Y con esto pues me pasa un poco igual. No le voy a hacer un amigurumi a una y a la otra no. Entonces he pensado que, bueno, pues como entre las amiguitas ya se ha abierto la veda de hacer cumpleaños invitando a todas las amiguitas, aparte, bueno, luego la familia y demás, pero como ya se ha abierto esa veda, ¿no? Pues vamos a celebrar el cumpleaños pues con todas las amiguitas y he pensado igual en tejerles un amigurumi a cada una, el mismo amigurumi, lo tengo claro, porque no quiero peleas, no quiero... yo qué sé, ¿por qué tú tienes esto y yo no? Entonces va a ser el mismo amigurumi, solo que ahí sí voy a cambiar un poco los colores. Hay un amigurumi que siempre me ha llamado mucho la atención y son las mandrágoras, que me parecen súper bonitas. Ahora, ¿dónde están? Si las tenía aquí preparadas, tengo una. Aquí, ya lo estaba diciendo yo, ¿dónde están? Vale. La primera que hice fue sin patrón y me salió esto. Y con esto enlazo ya a proyectos en mis agujas. Esta está hecha sin patrón, a ojo, a ojímetro de toda la vida. Y bueno, el resultado me gusta, pero vi otras buscando inspiración, llegué a un patrón gratuito de Crochet Space. Tengo que buscarlo. Soy un desastre. Esto me lo tendría que preparar mejor. Bueno, el caso es que primero tejí esta. Y ahora tengo esta también hecha. Esta es como un color agua marina, verde menta, algo así. Bueno, no es tan clarito, no sé. Bueno, el caso es que tengo intención de hacer estas mandrágoras. ¿Qué pasa? La niña ya me ha puesto condiciones. No puede haber rosas, o sea que este es para ella. Y no puede haber ningún otro rosa. La niña del cumpleaños manda, ya está. Este le gusta porque es más grande. Si es más grande, más ancho. Como es diferente, pues también le gusta. Bueno, pues los dos rositas para ella y ya está. Y aquí estoy pensando si hacerlos todos de este color, porque este es este ovillo. Igual, a ver. Que es, tengo aquí la etiqueta, la marca Melissa Anti-Peeling. Pero claro, había pensado en hacerlo en tonos pastel. Este me gusta porque es así un mint muy clarito. Este es un... No es un... O sea, es rosa clarito, pero también puede ser como naranja. Pero bueno, que queda como rosa. Entonces esto a mí ya me ha vetado este color e imposible. Entonces estaba pensando igual en hacer todos de este color menta y luego lo único pues cambiarle las hojitas. Así todas tendrán el mismo bichito con la diferencia de las hojitas. Porque de estas madejas no hay una gran variedad de colores. Tengo amarillo, pero igual amarillo no
no sé. Me gusta el anti-peeling, pues eso, porque no saca pelito y por mucho que lo sobeteen y jueguen con ellos, pues no, pues prácticamente va a estar igual. Hombre, igual, si le dan mucha tralla, pues igual sí que sale alguna bolita, pero en principio no. A mí me gusta mucho para los amigurumis, encima el punto queda como muy definidito y no sé, a mí me gusta mucho. Entonces no sé qué hacer, no sé qué hacer, si... Lo que sí voy a hacerle son las hojitas diferentes, eso lo tengo claro, eso sí. Pero luego pensando, digo, a ver si van a empezar con por qué el tuyo es amarillo y el mío es verde. O por qué el tuyo es de un color y... Entonces, igual para que no haya peleas, hago todas. Tengo que hacer lista porque creo que me va a tocar hacer 10. Y tengo 2. Bueno, tengo un mes para hacerlas. Pero claro, esto también lleva su ratito porque es pequeño, sí, pero bueno, las piezas hay que tejerlas porque tú empiezas tejiendo una patita, tejes la otra patita, haces cadenetas y ya juntas y tejes todo el cuerpo. Los bracitos van al lado que por... En un principio pensé no ponerle brazos. A ver, espera, que están las hojas también. Pero yo creo que le queda como más simpático si le ponemos ahí unos bracitos, aunque sean pequeños. A ver, más o menos. Me gusta mucho, la verdad, no sé. Y además estoy pensando en meterle la bolsa de chuches. Pues la bolsa de chuches va a caer sí o sí, porque es que en los cumpleaños eso no falla. Así que en vez de meterle un juguetito, una tontería, pues meterle esto con, pues eso, 4 chuches. Y oye, yo creo que sí que les puede gustar. No sé, en vez de un detallito. Otra cosa que tengo en marcha, que lo tengo aquí, es, bueno, si me sigues en Insta o incluso en el grupo de Telegram, suelo compartir ahí lo diré, los retos, los maratones estos que aparecen que hacen en Insta, en los que te dan X tiempo para tejer la primera parte del amigurumi y después te dan la segunda una vez ya has tejido la primera. Bueno, pues yo me apunté a varios, porque yo me suelo apuntar a varios y, siendo sincera, obviamente no me da para tejer todo lo que quiero. Pero sí que me apunto, comparto y sigo a las diseñadoras porque me suelen gustar mucho sus amigurumi y sus tejidos y no me importa, no me importa seguirlas porque su trabajo me gusta. Me apunto, me sigo, me sigo no, las sigo y cuando salen los amigurumis del maratón, pues ahí ya veo si me interesan, si me gustan más, si me gustan menos, si me va a dar tiempo a tejerlos, porque muchas veces no es el hecho de, pues no me gusta, es más bien el hecho de, no me da la vida. Así que bueno, luego también está la opción, obviamente, de comprarles el patrón a ellas, que durante la maratón normalmente lo tienen a, no sé si tienen un descuento bastante grande del patrón, entonces pues también merece la pena. Y bueno, yo me apunté a varios, pero del que te voy a hablar ahora es el Sweet Maratón. Y en ese tenía yo fichado un Funko, y era el Funko de Caperucita Roja. Además, en el grupo de Ganchillar, este mes, uno de los retos, porque hay varios retos en marcha, ¿no? Pero uno de ellos era tejer un Funko. Habíamos pensado en cada uno hacerlo personalizado. Y cuando vi el maratón este, digo, ojo, pues es que la forma del Funko me gusta muchísimo. La Caperucita Roja es monísima, la verdad, es muy bonita. Y voy a aprovechar y voy a tejer la caperucita y voy a participar en la maratón y en el reto con ello. Y voy tal que así. ¿Vale? Esta es lo que es el cuerpo del Funko. ¿Qué ha pasado? Pues que no me ha dado tiempo a terminarlo, porque creo que terminaba el 18 de marzo, que por cierto no he dicho, hoy es
26 de marzo. Y bueno, la verdad es que le enseñé a la niña Caperucita Roja y le dije, mira qué bonita Caperucita Roja. Y pues tampoco le hice mucha ilusión. Entonces lo que estaba pensando es que tengo lo que es la base del cuerpo. Ya tengo la cabecita, el cuerpo, los bracitos y tal. Y lo que voy a hacer va a ser... seguramente, en vez de hacer la Caperucita Roja, voy a hacer un personaje completamente distinto. Le voy a poner un pelo, había pensado, no sé si morado, o algo así, o rosa. Aquí igual sí que cojo puntos y le hago una falda o vestido, ya veremos qué es lo que hago. También había pensado incluso, teniéndola así como la tengo, hacerle vestido azul, ponerle un pelo amarillo y que sea Elsa de Frozen, que eso le va a encantar seguro. Pero ¿qué pasa? Ya tiene un Funko de Elsa de Frozen, pero ese no lo usa para jugar. Entonces mira, pues es... no sé, ahí estoy. Si me invento un personaje poniéndole pues un pelo de brilli brilli, o moradito, rosa, algo así que le puede gustar a ella. No sé, pero vamos, que lo voy a terminar porque ya que lo tengo, o sea, ya tengo lo que es lo más gordo, lo que es la cabeza, el cuerpo y tal. Y es probable que se lo personalice para ella. Y luego me gustaría en un futuro, aunque yo nunca comento lo que voy a tejer en el futuro porque me he dado cuenta que lo que me gustaba hace 3 años no me gusta ahora. Ojo, no es que no me guste, pero por ejemplo, cuando a mí me empezó a interesar el tema de las 2 agujas, que fue antes de empezar a tejer, no de tejer, sino de antes de animarme yo a tejer, había un jersey que lo tenía como muy enfilado y era, me lo voy a tejer seguro, es que me encanta, me encanta, me encanta. Y después de haberme tejido los 2 jerseys que me he tejido y el otro que tengo en marcha, volví a mirar este jersey que te digo y fue como... es que ya no me llama nada, pero cuando digo nada es nada, no me dice nada. Entonces... prefiero tejer lo que en ese momento me apetezca, lo que me surja y ya está. Porque ¿para qué te voy a decir? Tengo intención de tejer metal cuando luego seguramente, que puede que sí, pero es muy probable que no lo haga. Tengo un jersey que ese sí me lo voy a tejer y eso lo puedo decir porque tengo las lanas compradas y todo. Y me lo voy a tejer, lo que pasa que no creo que ya no me va a llegar para este... bueno, ya en primavera estamos, no me vaya. Pero bueno, sí me gustaría tenerlo para el próximo invierno. Tengo las lanitas y todo compradas. Pero bueno, no voy a decir nada porque ya sabemos que luego los gustos cambian y teniendo las lanas siempre puedes coger y gastarlos en otro jersey. Así que bueno, por eso yo en mis podcasts no suelo hablar de proyectos futuros, porque no suelo, creo que no es algo de lo que suelo hablar, creo que no. Y es por eso mismo, porque no... para mí, como mi persona, no tiene sentido porque mis gustos cambian o luego ya no me apetece o yo qué sé. Entonces prefiero enseñarte lo que tengo en las agujas, lo que ya he tejido y del futuro pues ya en el futuro pues ya irás viendo lo que voy tejiendo, no... Hola. 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 ¿Qué me has traído? ¿Un ratoncito? Ven, mira, ven. Ven, cariño. Ven. Sube. Bueno. Y más cosas. Ah, sí, sí, sí. Espera. Más cosas que tengo en proceso.
Y es que he terminado el primer calcetín de marzo. Genial. Estoy in love. O sea, así sí. Así sí. Si me sigues por Insta ya viste que en un principio, después de este marroncito claro, venía un pegote así amarillo. De hecho, aquí está la prueba del delito. Míralo, ahí ya queda esa rayita. Porque no lo deshice todo porque ya tenía el talón hecho. Entonces deshice lo que es hasta justo donde tenía que hacer el cambio de color justo donde había terminado el talón, vaya. Y entonces ahí ya hice el cambio de color y todo para adelante. En el siguiente calcetín, cuando vea que llego a este marrón clarito, este beige, corto y me paso directamente al rosa. No entiendo. Voy a poner una foto por aquí para que veas el pegote ese amarillo que te digo. No entiendo por qué esta secuencia, porque claro, a ver, esto, o sea, puntera, talón y elástico es Fabel, color cereza. No sé el número, te lo pondré por abajo. Todo lo demás es de esta Lalita Action que te hablé de ella en un podcast anterior, que lo compré en las tendencias creativas del BEC, de Bilbao. Y no entiendo, de verdad, no entiendo, siguiendo esa secuencia de blanquito, rosa, pues un gris más clarito, que este, la verdad, a ver, en cámara se ve bastante este gris claro. En persona, bueno, yo hubiera puesto más oscurito, ¿sabes? No sé, pero sí, queda bonito. Aceptamos barco, me gusta. Tiramos rosita, otra vez esta secuencia como con chispitas y tal. Y luego, de repente, te mete aquí espera, es que igual tengo el trozo por aquí, espera un momento, a ver. Ya secaré el ovillo. Aquí, vale. Lo que te decía, aquí te mete este marrón clarito, este beige, marrón clarito, un café claro, y de repente, ¡pof! Que era pues un trozo así. De hecho, a ver, luego ves el ovillo, claro, yo cuando lo ovillé, o sea, ahí se ve el amarillo, pero no pensé que fuera tanto. Una decepción me llevé. A ver, que me gusta, pero esto en el siguiente se va fuera, lo tengo clarísimo, es que ya está, lo combinaré cuando haga otros. Pues mira, lo corto, lo tengo ahí y siempre se puede meter en algún otro calcetín con otra secuencia de color que le vaya más o que me pueda gustar más. En esta, desde luego, no. Y de hecho, este en cámara se ve bastante más y me está... Pero bueno, lo voy a aceptar. Además ya está terminado y ahora me faltaría el segundo. Este es para mí. Comenté en el podcast anterior, creo que este mes de marzo iba a ser para los calcetines de la niña, pero no sé cómo he terminado haciendo este. Así que ahora la pareja y los siguientes sí o sí van a ser para ella. Nada, en un principio pues como que estas rayitas, pero sí, me gusta mucho cómo quedan, diferentes. Y me gustó mucho la idea de Delia de Tejiendo Puntadas. Ella comenta en su último podcast que está tejiendo mini calcetines de todos los calcetines que está tejiendo, ¿no? Como este calcetín en miniatura. Y la verdad es que me llama mucho la atención y creo que me podría gustar. Y de hecho estoy pensando que los podría colgar aquí en estas cajitas que son de tela y quedarían chulos, porque ella decía, al final haces un montón de calcetines, muchas veces los regalas y ni siquiera luego te acuerdas de qué has tejido, cómo lo has tejido, qué secuencia de color has seguido. Entonces me parece bastante interesante, la verdad. Y
ya le comenté, igual te copio la idea, ¿eh? Sí, sí. No sé. Es que esto en miniatura tiene que quedar tan bonito. Lo que pasa es que, claro, que en miniatura al tener tanto cambio de color, lamentablemente no se iba a ver esta secuencia de colores. Pero bueno, yo lo que estoy haciendo, y es verdad, es que después de hacerme estos, tengo que hacer la versión pequeñita de estos para mi hija, porque sí, si yo sí culo veo culo quiero, ella, vamos, ni te cuento. Así que nada, ya tengo el primer calcetín terminado y me toca el segundo. Y ya por último te voy a hablar del chal Providencia. Otra vez. Es un dramón. Con este chal, no es el chal, soy yo. Sé que soy yo. De las últimas cosas que te voy a enseñar ya que tengo en marcha. Que tengo más, pero como no he avanzado, no tiene sentido enseñar más. Vale. Creo que en algún podcast anterior te enseñé lo que llevaba del calado. Lo cogí porque ya las chicas del Chal Providencia, están avanzando. Alguna ya me ha cogido incluso casi, no, sin casi, ya me ha pasado. Y me he picado y digo, que de eso se trata, ¿no? Al final los cales están muy guay porque ves que avanzan, mandas fotitos, mira cómo voy, mira tal, y entonces ya te empieza a picar el gusanillo de, jo, pues yo también, pues voy a avanzar yo también, a ver si terminamos a la vez. Y está muy guay, la verdad. Entonces lo cogí y me quiere sonar que llevaba unas 60 vueltas del calado, tejí otras 20, 80 en total. ¿Y qué pasó? Que las últimas 20 vueltas las veía bien tejidas. Se veía muy bien el calado, se veía el dibujo fenómeno. Pero claro, ¿qué pasaba con las otras 20? O sea, las otras 60. Bueno, he de decir que las otras 20, es decir, las primeras 40 como que estaban bien. Aunque la última secuencia, las últimas 20, se veía muy, muy bien. Pero las primeras 40 vueltas, eso que lo ves y haces, no me convence, hay algo que no me cuadra. Recuerdo que cuando empecé a tejer el chal el año pasado, yo les di mucho la vara a las chicas de IKEA con que me dijeran cómo tejían la lazada en punto revés. Me mandaron un vídeo y yo decía, pues es que yo lo tejo así, no entiendo. ¿Sabes? De esas que dices, no me está quedando exactamente igual, se parece mucho, pero no es igual. Bueno, tiré millas, porque lo de típico, ¿no? Pues es mi primera vez, no me queda perfecto, tiramos para adelante. ¿Qué pasa? Que después de haber tejido el Season Spikes, me vi algún vídeo, porque yo en derecho tejo en continental y en revés también, aunque si es un trozo pequeño. A ver, me explico. En los chales, por ejemplo, yo aprendí a tejer en estilo inglés. O sea, es como me enseñaron de pequeña y así lo he llevado siempre, es decir, echar la lazada con la mano derecha. Me acostumbré luego, ahora, bueno, digo luego, hace 2 años, vaya, cuando empecé con la manta, con la manta de los restitos, dije, como esto es todo punto derecho, voy a intentar aprender a tejer estilo continental, porque me parece que visualmente me parecía que podía ser más cómodo, y efectivamente para mí es más cómodo tejer continental. El derecho, ¿no? Me parece que voy mucho más rápido y no tengo que estar haciendo el gesto de tutú, o bueno, a mí me parece más cómodo. Pero ¿qué pasa? Que aunque el derecho lo he dominado, o creo que lo tengo más o menos dominado en estilo continental, no me pasa lo mismo con el revés. Así que, como la tensión la llevo mejor
cuando tejo en revés, en estilo inglés, así lo hago con los chales. ¿Qué pasaba? Que claro, yo creo que tuve un cruce de cables ahí y a pesar de que estaba tejiendo en continental, la lazada la echaba como si estuviera tejiendo en inglés. Entonces, claro, al tejer luego la vuelta del revés, no me quedaba bien, no quedó bien. Entonces mandé una foto y les dije, ¿notáis esa diferencia que hay con estas vueltas con las de abajo? Puse una raya para que, bueno, pues delimitar esas vueltas y efectivamente es que era bastante. Hubo quien me dijo que al bloquear iba a quedar bien o que igual es que había apretado, pero no, yo es que ya estás ahí con la cosa de no me ha quedado bien o no me gusta cómo está quedando y me pasó como con el calcetín. Yo ver ese pegote ahí amarillo, no. Y además es que no veo la ventaja de tejer para mí, a mi gusto, si luego cuando hay algo que no me gusta, lo voy a dejar ahí. Quiero decir, no es lo mismo un punto mal tejido o que te has confundido un punto y bueno, pues no voy a deshacer todo por un punto, lo pasas así un poco por alto porque es verdad que la perfección está sobrevalorada y lo hecho a mano es imposible que sea perfecto. Yo eso me lo conciencié hace mucho tiempo porque sobre todo con los amigurumis siempre con la cosa de tiene que quedar perfecto y perfecto no puede quedar una cosa que está hecha a mano. Muy bien, sí, pero perfecto. Entonces, ¿qué hice? Fuera 80 vueltas, otra vez a deshacer todo el calado, creo que es la tercera vez que deshago, o la segunda, no lo sé. Bueno, el caso es que ahora sí, ay, por fin. Ay, qué bonito se ve. Ahora sí que sí, el calado está bien. ¿Perfecto? Seguro que no, pero bien sí. Se ve el calado, es como tiene que ser. Y ahora sí que sí, para adelante. Ahora ya sí, ya sé cómo echar la lazada en estilo continental. El revés lo sigo tejiendo en estilo inglés y sin problemas. Simplemente, pues eso, que no echaba bien la lazada como tenía que hacerlo y ya está. Y ya está, no hay más. No te voy a hablar mucho más de esto porque no sé cuántos podcasts he sacado el chal. Pero sí, tengo ya muchas ganas de terminarlo. Así que nada, quiero darle caña a este y quiero darle también caña al Sipila, que eso sí te enseñé en el capítulo anterior, que por cierto me probé, y te voy a poner una foto por aquí. La manga me queda genial. Yo pensaba que me iba a quedar súper larga, pero no, me queda genial. Eso sí, tengo que cerrarla, comenzar. Es que tengo que hacerlo, porque me queda cerrar esa manga, o sea, una vuelta de cerrar, tejer la otra manga y luego el largo lo que yo quiera de cuerpo. No me queda más. O sea, está hecho como quien dice, pero claro, hay que terminarlo. Así que, nada. Y luego tengo alguna cosilla, una chaqueta he visto por ahí de ganchillo que me ha llamado mucha atención, pero bueno, ya veremos si para verano la hago o no, ya veremos. Y por último, déjame que mire la chuletilla. Así te voy a hablar un poco de las series que he estado viendo. He estado a tope. Por cierto, que no te he dicho. Bueno, me acabo de dar cuenta que de los calcetines no te he dicho que están tejidas con agujas de 2,25, esas Chiagu que tengo aquí, de 23 centímetros. Me he dado cuenta que me queda bastante prieto, porque yo aprieto bastante. Eso me he dado cuenta tejiendo las mangas de los jerseys, que tengo que subir un número más, medio número más, dependiendo un poco de la lanita y eso. Entonces, aunque he intentado tejer un poco más flojo, ya después sí que me queda más prietito, pero no sé si me queda prieto como tiene que quedar, porque se dice, ¿no?, que los calcetines tienen que tener holgura negativa, pero yo creo que con la del 2,5
me queda más flojo y siento que va mejor, no lo sé. Los calcetines que le tejí a mi marido los tejí con el 2,25 y creo que no lo voy a volver a hacer porque sí que le cuesta un poco metérselos, y yo creo que es por eso, porque aunque solo es 0,25 menos de aguja, restando número más lo que yo aprieto, igual creo que hice bien en comprar las de 2,5 en el Love Jar Madrid. Voy a intentar tejer un poquillo más, más flojo cuando use las del 2,25. Y poco más decir, que yo empiezo siempre con 10, 12, a ver, 12, no me acuerdo, pero bueno, entre 10 y 12, creo que son 10 puntos. Siempre. Vainilla no tiene nada, 10 puntos a la puntera, y luego simplemente voy haciendo aumentos hasta que este, que por ejemplo que es para mi pie, un 38, lo que hago es montar, o sea, hacer aumentos hasta que tengo 56 puntos, 28 a cada lado, y luego simplemente es todo liso hasta que llegas al talón, que yo siempre hago, bueno, siempre, es que creo que es el único que sé hacer, el talón reforzado, que me va bien. Y lo mismo, volvemos volvemos a tejer todo liso hasta llegar al elástico, que el elástico suelo tejer 15 vueltas de elástico. Y ya está, no tiene más. Así es como hago yo los calcetines, no me complico. Ahora mismo es mi tejido de no pensar, de tranquilidad, de relax, y me gustan que las lanitas vayan cambiando de color por eso mismo, porque quiero que sea todo para adelante, y si ya me va a hacer el dibujito, maravilloso. No puedo pedir más. Y bueno, hasta aquí todos mis tejidos. Ahora te voy a comentar algunas de las series que he estado viendo últimamente que me han gustado mucho. No te voy a hablar de las que ni fu ni fa, pero sí de las que me han gustado mucho y creo que son recomendables y que merecen la pena ver. Van a ser todo series coreanas, porque últimamente estoy a full con series coreanas, pero bueno, que no te corte, que sean coreanas, quiero decir. Los argumentos van desde pues el típico romance a fantasía o a... te quiero decir que hay cualquier tipo de género, ¿vale? Entonces son series que están muy guays. Y la primera de la que te voy a hablar es de Glory, La Gloria, que si no me equivoco está en Netflix. Esa la vimos, tenemos un grupo, Fanny de Grillanas y Nati de Nati Knits y yo en la que, bueno, pues hablamos pues de K-pop, K-dramas, bueno, todo lo que tenga que ver con la cultura coreana que nos gusta. Y esta serie la vimos las tres, porque solemos ver pues eso, algunas series y luego las vamos comentando, ¿no? Y esta la verdad es que está muy bien, muy bien. Es dura, sobre todo los dos primeros capítulos. El primer capítulo es muy duro. Trata el tema del bullying y, yo la verdad es que cuando terminé el primer capítulo les dije, ahora mismo tengo un sentimiento nada agradable, y lo que quiero coger es un vuelo e ir allí a destruirlos a todos, porque de verdad te quedas con muy mal cuerpo, y la historia va de eso, ¿no? De la venganza de una chica a la que le hicieron bullying, a la que, bueno, pues le arruinaron la vida de cierta forma, porque no es un bullying suave, como si algún bullying fuera suave, ¿no? Pero este es muy hardcore. Entonces, la serie está muy bien de cómo se lleva a cabo esa venganza. Y ya está, no voy a decir más porque no quiero hacer spoilers. Otra serie que me ha gustado mucho es Death's Game, o El Juego de la Muerte, que creo que también está en Netflix, creo. Son 8 capítulos y merece mucho la pena. A mí me ha gustado mucho. Mi marido, por ejemplo, es una serie que podría haber visto con él perfectamente, porque aunque no le gustan pues así tipos de romance y tal, esta serie le hubiera gustado seguro.
De hecho, no la ha visto, pero me vio algún capítulo y tal, le comenté de qué iba la trama y me dijo, bueno, pues vete contándome cómo va y cómo termina porque me parece interesante, ahora me he quedado con las ganas. Y la historia va de un chico que, bueno, pues nace, se cría, crece en una familia económicamente, socialmente hablando, baja, ¿no? Entonces, no tiene las facilidades que puede tener una persona con dinero. Luego hay diferentes sucesos en los que se le tuerce bastante la vida y decide acabar con todo. Deja una nota en la que digamos que al dios de la muerte o a la diosa de la muerte no le hace mucha gracia lo que ha puesto porque como que la menosprecia un poco, entonces decide castigarlo. Y decide castigarlo sufriendo, no me acuerdo si eran 12 muertes, ¿vale? O sea, va a volver a revivir en la vida de otra persona que va a morir. Con la condición de que, bueno, que si consigue que esa persona no muera, se puede quedar con esa vida, ¿no? Bueno, bajo esa premisa, parece, pues eso, van sucediendo diferentes historias, pues algunas, la verdad es que, no, algunas no. Es que, ojito con las historias. Está muy bien, hay muy buen reparto, hay actores y actrices muy conocidos en Corea, que vas a ver en diferentes series, y a mí me ha gustado mucho. Parece que las historias no tienen nada que ver unas con otras, pero sí, están todas entrelazadas, sí, hay una subtrama que está bastante bien, y la verdad es que la historia, 8 capítulos, y a mí me gusta una serie así, principio, fin, sin paja, entras al grano, pum, 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 fin, así, una buena serie que está muy bien, me ha gustado mucho. Otra serie que he visto que me ha gustado ha sido mi adorable demonio, que esa, bueno, sí que es de la típica historia de romance. Me recuerda un poquito a Goblin, salvando las distancias, porque a mí Goblin me encanta, o sea, me encanta, pero esta también ha estado muy bien. Y otra serie que me ha gustado mucho ha sido Fatalidad a tu servicio. Es, bueno, se podría decir que la fatalidad también pues es un poco el dios de la muerte. Y pues bueno, esta también es un romance y bueno, está bastante bien. Pero bueno, que como original me ha gustado mucho Death Game porque encima es una adaptación de un webtoon, que a mí me gustan mucho las adaptaciones de los webtoons porque son historias bastante originales, que bueno, aunque el argumento te puede no ser súper original porque al final todo está inventado, o sea, lo siento, pero todo está inventado. El argumento está muy bien, está bien llevado, las historias están todas muy bien entrelazadas y son 8 capítulos, no 25, entonces está muy bien. Y no sé si he visto, bueno, sí he visto, veré visto, lo que no sé es alguno más. Creo que ya te hablé de propuesta laboral, me quiero sonar que sí. Hwarang no había visto, la vi. Y también está bien, también. Es, bueno, pues sale sale V de los BTS, sale Mino de Cine, no sé cómo se dice. Bueno, pues también hay un buen reparto. La verdad es que si quieres ver una serie llena de chicos guapos, Hwarang es tu serie. O sea, eso es así. Y creo que ya está, ¿no? Porque es que tampoco me acuerdo muy bien de las series que te comenté en el podcast anterior. No me acuerdo. Pero bueno, ya tienes unas cuantas. Y hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que te hayas pasado un buen ratito, que hayas avanzado mucho con tus tejidos, con tus labores o con lo que sea que estuvieras haciendo, que hayas estado bien acompañada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur!